Pocos momentos en Alien son más icónicos que cuando un bebé xenomorfo sale del pecho de Kane como un volcán ensangrentado. La escena sigue siendo una de las más impactantes y famosas de todos los tiempos, en gran parte porque es una clase magistral de cine por las siguientes razones. Primero, establece lo cotidiano para aumentar el horror. El horror a menudo es más efectivo cuando interrumpe violentamente los momentos cotidianos, por ejemplo, una ducha en Psycho, Psicosis, también un episodio aquí en La Repetible, o vamos a regresar a la vieja confiable, un chapuzón desnudo a medianoche en Jaws, Tiburón. Obviamente también episodio en Las Repetibles. ¿Por qué? Porque son lo que solemos, digamos, como considerar como momentos de seguridad. Eso es exactamente lo que sucede con la tripulación del Nostromo. Se nos presenta la escena con una toma general de todo el equipo en medio de lo que nos habían informado que sería una última cena muy tranquila antes de irse a dormir. Esto justo después de enterarnos de que el personaje de Kane, quien parecía que no iba a sobrevivir el ataque del abrazarrostros, estaba bien, hablando y actuando con naturalidad. Nos ubica en una habitación ya conocida por nosotros, pues la vimos al inicio de la película cuando presenciamos la camaradería y la tranquilidad entre los tripulantes. La habitación es blanca y brillantemente iluminada. Están juntos y seguros, sonríen, hablan con confianza, se quejan de la comida y hacen bromas groseras. Obtenemos 40 segundos tranquilos de eso, lo que nos permite instalarnos en una falsa sensación de normalidad y seguridad que luego es alterada violentamente e irrevocablemente. Si la escena se hubiera ambientado en el puente de la nave o en la bodega de carga, hubiera sido recibida totalmente diferente, lo que ilustra la lección de cuán importantes pueden ser el escenario y la ubicación para el horror. Entonces, Joe, cuéntame, ¿cómo viste lo de establecer lo cotidiano? ¿Qué te pareció? No, brillante, o sea, esa es como, ¿no? La clásica calma antes de la tormenta, ¿no? Exacto. Está todo normal, tú comienzas a verla, de hecho, te lo ponen al principio, pues como tú dices, el lugar donde después va a salir el Ellie, pues, te lo ponen al principio con un lugar de camaradería, no sé qué, y pensar que todo, en ese lugar donde, digamos, está todo normal, que es el primer lugar, si mal no recuerdo, que van después que se levantan de la hibernación, Sí. pues es el lugar donde comienza todo al final. O sea, no, como tú dices, no se molestaron en, ok, lo hacemos, ponemos esto en el comedor, pero después el alien sale, no sé, en la clínica. No, no, Sí. o sea, te molestaron en regresar de la clínica, ponerlo ahí y fue por algo, ¿no? Entonces estuvo muy bien hecho, ¿no? Para darle esa dualidad, ¿no? En cuanto al lugar. La segunda razón, el significado de la composición del plano, creo que este te va a encantar, Joe, ¿ok? La composición de tomas se maneja magistralmente a lo largo del nacimiento del xenomorfo para hacer todo, desde guiar nuestra atención hasta reflejar el estado de ánimo de la situación, así como presagiar los eventos por venir. En términos de estado de ánimo, el pánico claustrofóbico de la tripulación se transmite a través de numerosas tomas del equipo amontonado en el marco, a menudo incluso entrando y saliendo tanto que se vuelven incorpóreos. Es un marcado contraste con el plano inicial de la escena, que hace que la habitación parezca amplia y abierta. En cuanto a centrar nuestra atención, hay que tener en cuenta cómo la cámara, digamos, entonces antes de que saliera el Baby Alien, vamos a llamarlo así, a menudo se centra en el pecho de Kane cuando está visible, Mm. especialmente a medida que nos acercamos a la primera sangre que se extrae, o más exactamente que es expulsada. Es una composición de planos que es a la vez funcional, o sea, como quien dice, asegúrate de mirar aquí y genera suspenso, porque algo malo está por suceder. En la escena al inicio de la película, Ridley Scott nos dio tomas de la tripulación en grupos, dejando solamente a Dallas como el único que tuvo un plano de cerca, no sé si te fijaste, Joe, y por sí solo, estableciendo Mm. como su importancia como el capitán de la nave. En esta escena, nuevamente Scott nos muestra tomas del grupo, pero usa, digamos, entonces, o sea, ¿no? El presagio astutamente, incluso en los primeros momentos de la escena, sobre todo en el zoom y acercamiento, digamos, entonces muy, muy sutil cómo lo usó, pero inteligente, digamos, porque él se enfoca en Kane como si la cámara se estuviera posicionando para una mirada más cercana. Entonces, infunde una sensación de temor de que algo está a punto de pasar, incluso si no estamos seguros de qué. Entonces podemos también resaltar la extrema marginación descentrada de Ash en las tomas, también de muy inteligente guiño al villano, que será revelado más tarde. Entonces, Joe, vuélvete loco, dime qué te pareció la composición de plano en esta escena. No, o sea, totalmente brillante. Y no solo eso, sino que, o sea, está esa parte que tú dices que él se pasa, eh, no, y es obvio que se pasa a enfocarse un poquito más en la parte del pecho y del estómago,
pero un poquito antes de eso, cuando comienza con el tema de lo que alguien pudiera pensar que era una especie de convulsión o algo por el estilo, Sí, el plano no está enfocado, está más enfocado un poquito a la cara y después va cambiando hacia la parte del pecho. Entonces eso también genera un poquito de confusión porque tú piensas, ok, es algo, no sé, es algo cerebral o no sé que no sabes que lo está atacando y de repente te cambia el plano al pecho y enfatiza en el pecho y te lo pone en varios ángulos y de repente, ¡pum! Y esa parte cuando explota, está brutal porque incluso la gente no sabe qué pasó. La gente se asusta porque escucha y ve la sangre, sí. pero todavía no sabe porque todavía el bicho no ha salido. O sea, la gente que está como en shock. O sea, la reacción en esa parte fue brutal también, digamos, de los actores. Que después Eh, vamos a ver por qué. sí, sí, sí. Y pues no, o sea, en cuanto a, pues, como dice, la composición y la secuencia de planos que tuvo esa escena, pues excelente. Igual siempre cuando tú de repente comienzas con un plano amplio y vas cerrando, el cierre de plano siempre va a generar tensión o incomodidad pues, en el espectador. Y eso pues fue también lo que considero, incluso todo ese momento que estaba en el ataque son planos como bien cerrados de John Hurt, no bien cerrados porque tampoco son de detalles, pero son como bien encuadrados con él. Sí, sí, o sea, Y de se repente, enfoca en él. de repente abren y entonces ponen a la gente, pero que también están como todos dentro del plano y se ve como no claustrofóbico. Toda esa secuencia, toda esa parte pues del nacimiento del alien, por llamarlo de alguna manera, pues estuvo brillantemente filmado. Y bueno, y eso está siempre no preconcebido ya en la cabeza del director, cómo lo quiere mostrar todo, pues antes de saber cómo fue toda la planificación de la escena, pues fue de manera brillante. Sí, hubo un ángulo yo, o sea, pues que justo antes, digamos, de que él se echara, o sea, pues, o sea, hacia atrás en la mesa y que saliera, que hay un ángulo que está detrás de él, que él está así como así, y entonces, o sea, y yo pienso que eso es genial porque uno está como que, ¿qué está ¿Qué pasando? está ¿Sí? pasando? Sí, eso, ¿qué está pasando? Y de repente se echa para atrás y ¡pum! Y yo, no, es tremendo, es que es tremendo. Bueno, la tercera razón que hay un personaje con quien identificarse. O sea, permitir que la audiencia se identifique con un personaje siempre es importante, pero en momentos de horror o asombro, tener un personaje que pueda actuar como representante de nuestras propias reacciones es especialmente importante. En la escena del rompepecho, ese personaje, adivina quién es Joe, Lambert, cuyas reacciones horrorizadas habilitan las nuestras. Ella está configurada de esa manera desde el principio, tomas en la que está aislada y eliminada como espectadora, es decir, como nosotros, e incluso una en la que su rostro se cierne directamente sobre el de Kane. Luego tenemos la toma de ella después de que el xenomorfo ha emergido, su rostro salpicado de sangre y conmoción. ¿Por qué todo esto importa? Porque sus comprensibles emociones y reacciones nos permiten a nosotros imaginarnos, o sea, nosotros mismos en el momento, aumentando considerablemente su impacto. Entonces, te pregunto yo, ¿cuál es tu opinión sobre identificarse con un personaje en una escena como esta? No, sí, total. Y eso, bueno, pues más o menos casi lo piso en antes, pero es eso. O sea, las reacciones de la gente, sobre todo la de ella, cuando se rompe por primera vez, o sea, que todo el mundo está ahí, porque todo el mundo está ahí, que agárralo aquí, agárralo, haz esto, haz lo otro, y de repente cuando se escucha, ¡prac! Todo el mundo quedó como un silencio y la reacción fue de que, ¿qué? O sea, como que, ¿qué Sí. pasó aquí? Y después, pues, es que sale y ahí sí la gente se horroriza más, pero en la primera parte fue como, no sé, como, pienso como si le hubiera metido un balazo a alguien que tú quedas como en shock. O Sí, sea, total. o sea, fue una reacción, o sea, excelente, 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 muy, muy bien hecha. Y como hablamos, pues, de este personaje, pienso que es el personaje como más o sea, como el personaje más hecho como una persona normal, común y corriente que te encontrarías en esa situación. Sí. En emociones, en frustraciones, en temor, en todo. O sea, ese personaje estuvo muy, muy bien escrito y también muy bien actuado. No, y mira, o sea, mis reacciones favoritas son las de Lambert, pero también me gusta mucho la de Dallas. ¿Sí? Y queda un tema, vamos, de que no importa cuántas veces me la repita, siempre mis ojos se van, digamos, hacia ellos dos, Ujú. porque Dallas tiene una reacción como de que, como ¿qué pasó? Pero excelente, excelente. Y ese tema vamos, de uno poderse identificar con Lambert fue muy importante.
La cuarta, Joe, la importancia del montaje o la edición. El mejor cumplido que se le puede hacer al montaje de una película es decir que cada toma dura exactamente lo que debería durar. Eso es cierto para esta escena. Cada corte llega exactamente en el momento en que debe hacerlo y cada uno tiene un propósito, ya sea para agregar a la historia la sensación de la escena o proporcionar reacciones para mejorar el horror. También hay un ritmo maravilloso en la edición. Los primeros momentos, es decir, la toma inicial, la charla, tienen un mínimo de 5 segundos cada uno, lo que permite que la camaradería respire y quede impresa en la audiencia. Cuando vemos el primer estallido de sangre, la edición se acelera para transmitir pánico y una sensación de eventos que ya no se pueden detener. Entonces, pues Joe, no sé, ¿qué te parece, digamos, todo este tema del montaje, de la edición y si hay algo que quieras agregar sobre la escena en general? Bueno, no, o sea, solo alabar, o sea, o sea, cuando películas son tan grandes como esta, o como otras grandes películas de la historia del cine pues, que nosotros alabamos mucho, algo sumamente importante y poco hablado siempre son los montajes. Los montajes son sumamente importantes. De hecho, me acuerdo una entrevista que le hicieron a Al Pacino, que él dijo, "Nah, o sea, yo hago esto y cualquier error, el editor, porque lo dice en inglés, el editor, o sea, lo arregla todo. O sea, un montaje te puede salvar una película, no, también te la puede dañar. Y esta es una de esas películas pues que tiene ese tipo de montaje que está como, es intachable, o sea, está muy, no puedes hablar nada negativo, está muy bien hecho con todo y que digamos que pues esta película tiene sus cortes diferentes, pero no hay, esta película es de esas pues que no tiene nada de más que tú y que bueno, esto se lo hubiera quitado y nadie se hubiera perdido nada. No, esta película tiene todo como lo justo que tiene que tener en el momento que lo tiene que tener. No hay nada que esté de más, no hay nada que esté, que tú dices que esto, ¿por qué lo metieron en el corte final? Pues como pasa con muchas películas, a veces cuando ves incluso los cortes del director, esto no está interesante, pero no es que la aporte, ¿no? Entonces esta película está, en ese aspecto, pues está súper bien montada. Ok, yo. Pues yo pienso que al final, quizás lo mejor del montaje fue la larga pausa en el rostro del xenomorfo, sí que le da al público la oportunidad de tener un momento perverso de paz y tranquilidad después de la tormenta y absorber completamente el horror. Es ese momento en el que todos los elementos anteriores han funcionado a la perfección para hacer de la escena una de las más memorables de todos los tiempos. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.